Bueno, ya tenemos a 55 participantes. Yo creo que ya pasaron 5 minutos. Entonces podemos iniciar, doctor. De acuerdo, Boris, muchas gracias. Entonces, vamos a iniciar. Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a tener una clase hoy, creo que como de hora y media. Y yo ya les hablé, si se recuerdan, el año pasado de fotopolimerización, ¿verdad? Entonces, esta es un complemento de esa clase en la que hablábamos la parte técnica del polimerizado. Esto se quedó trabado. Voy a dejar de compartir, Boris. Está bien, excelente. Porque esto está trabado. Ok, seguimos. Pues vamos a hablar de la parte física, de cómo ustedes van a manejar la polimerización y cómo la han estado manejando. Hablábamos de eso, que ustedes ya estaban trabajando con sus aparatos de fotocurado y nosotros no les habíamos dado la parte teórica. Pues esta parte teórica es bastante comprensible, no es difícil para que ustedes la puedan poder experimentar y hacer lo mejor posible su trabajo, tratando de cumplir con los principios del fotopolimerizado. Entonces, ¿por qué usamos unidades de fotopolimerización o lámparas de fotocurado? Este equipo nos posibilita fotoactivar a través de ellos, de estos aparatos, los materiales que tenemos para trabajar en ontología son sensibles a la luz visible. Estos aparatos nos permiten alternar la intensidad de la fuente con el tiempo de aplicación. Entonces, es importante que nosotros sepamos que al cambiar tiempos, nosotros el objetivo final también lo vamos a cambiar. Entonces, es importante que sepamos cómo utilizarlo y qué tipo de aparato estamos utilizando, porque la potencia de una lámpara de fotocurado pues determina en mucho que estemos logrando el objetivo final, que es tener restauraciones que vayan a ser duraderas, confiables, estables en la boca, ¿verdad? Las lámparas de fotocurado promueven la unión de radicales de compuestos resinosos, radicales libres que son fotosensibles y van a desarrollar cadenas poliméricas. Si ustedes se acuerdan de la clase de polimerización, pues lo que recibimos ahí era cómo se integraban estas cadenas y cómo funcionaban dentro de los materiales que utilizamos con el fotocurado. Y la tecnología esta se basa en el desencadenamiento de una reacción química a través de energía radiante. Es la luz la que va a hacer y la que va a iniciar los procesos de reacción química. Estas fuentes de luz vienen pues actualmente en 4 tipos que nosotros manejamos y que hay más, pero que los principales son estos. De luz halógena, de luz emitida por diodos, los que se llaman LED, luz de arco de plasma y luz de láser argón. El arco de plasma también tiene LEDs y actualmente la de láser también se maneja con LEDs para hacer llegar el láser a la boca. Eso lo vamos a ver adelante. Estos sistemas lo que hacen es que nosotros podamos
manejar la energía radiante para activar iniciadores fotosensibles que están dentro de los materiales resinosos, ¿verdad? La energía presente debe permitir que trabajemos entre 400 y 500 nanómetros. O sea, esa energía debe de estar dentro de esos parámetros para que funcione, haciendo que el material inicie las transformaciones químicas que nosotros necesitamos para polimerizar. Esos nanómetros del espectro electromagnético se identifican con el color azul, como vamos a ver más adelante en otra diapositiva. Cuando los aparatos no tienen la capacidad de producir de una vez la luz azul, necesitamos de filtros que cumplen con eliminar el paso de los otros rayos de colores del espectro y que están fuera de la longitud de onda que nos interesa y que va a ser la que produzca los cambios dentro de la resina. Y asimismo estos filtros disminuyen la producción de calor. Este es un espectro electromagnético de la luz visible, de la luz ultravioleta, como ustedes la ven a su izquierda, y del sector infrarrojo, que está a la derecha. Entonces, donde está el espectro visible es entre los 400 y los 650 o 700 nanómetros. Y se señala aquí que esa parte de la luz de 470 es la que nos interesa mantener como, como objetivo principal de cuando manejamos una lámpara de fotocurado, que emitan en ese rango, ¿verdad? Y ustedes van a ver que las indicaciones que traen las lámparas, pues hay de 385 a 500 nanómetros para que funcionen efectivamente con los diferentes tipos de materiales que los fabricantes hacen de diferentes, son sensibles a diferentes puntos y picos de luz, como vamos a ver a continuación. Este es Inglaterra. Ahí fueron las últimas vacaciones que pasamos antes de la pandemia. Este es un observatorio astronómico, miren. Se cree que lo construyeron 3000 años antes de Cristo y que sus habitantes manejaban ya la astronomía y en cierta época del año el Sol pasa a través de estas construcciones y que el solsticio de verano lo comprueba. O sea que eran ya astrónomos muy, muy avanzados 3000 años antes de Cristo. Los fotoiniciadores más utilizados en resina es lo que que tenemos como objetivo que ustedes conozcan, son los siguientes. La canforoquinona, que es probablemente el fotoiniciador más usado dentro de las resinas que utilizamos en nuestro medio. Entonces, las resinas se activan con una luz entre 450 y 490 nanómetros, con un pico en 468. Eso es lo que nos da el fotoiniciador canforoquinona. Y la canforoquinona, pues ahí se describe cómo pasa de un estado reactivo con un coiniciador, que es una mina, más electricidad, para que los radicales libres se formen con los carbonos y reaccionen en cadena, haciendo y formando cadenas de polímeros. ¿Se recuerdan ustedes de que esto, cuando sucede, pues se produce contracción y las resinas se reducen micrométricamente de tamaño, ¿verdad? Esa es una explicación muy somera de cómo funciona un fotoiniciador. Y describe dentro del área donde trabaja la canforoquinona, ¿verdad? El espectro es de 440
nanómetros a 490 nanómetros. Y el pico lo tiene aquí en 468 nanómetros. Otro fotoiniciador es el PPD, que es la fenilpropantionona, y que activa con una luz entre los 400 y los 450 nanómetros, con un pico en los 410. Es mucho menos utilizado que la canforoquinona. Y cuando nosotros adquiramos resinas, pues lo que debemos de hacer es averiguar de esto también. O sea, saber qué resina estamos usando y cómo funciona y qué tipo de lámpara vamos a necesitar para poder tener una polimerización completa y efectiva de los materiales que adquirimos. Otro fotoiniciador menos conocido aún es la lucerina. Se activa con una emisión de luz entre 400 a 450 nanómetros y con el pico en 410. Tiene las mismas características que la lucerina, perdón, que la fenilpropandienona, pero son distintos químicos. El óxido de fosfina es conocido también como ibocerin, lo desarrolló Ivo Clark y por eso tiene este nombre, ¿verdad? De ibocerin. Es para los sistemas resinosos de Tetric, que son de resinas bulk fill en Esteram, y las resinas bulk son resinas que tienen la característica de no necesitar trabajarlas como hemos aprendido por segmentos, por capas de 1.5 a 2 milímetros para polimerizar, sino que en estas se pueden colocar 4 milímetros en 4 milímetros y el fotoiniciador va a permitir que se active la resina aunque tenga capas de 4 milímetros, y por eso es que ellos la publicitan como la resina para las cajas de clases, cajas de proximales, y que vamos a ahorrar mucho tiempo logrando utilizar este tipo de resina, estas bulk. Pero hay que saber que necesitamos también una lámpara especial para que funcione con este tipo de fotoactivador. Necesitamos lámparas que polimericen 4 o 5 milímetros en una sola aplicación para que tengamos de verdad el ahorro de tiempo y la función que comercializa con esta resina Tetric. Este ejemplo nos dice que esa es la profundidad de curado regular que tiene la mayoría de aparatos de fotocurado y la mayoría de resinas. Entonces aquí muestra que llegan a 2 milímetros de profundidad si ponemos capas de... Doctor, disculpe, buenas tardes. Sí, Una compañera se le fue el internet y está tratando de entrar. ¿Será que le podrían dar ingreso? sí, Boris. Es Boris el que te lo da, ¿oíste? Ok, gracias, doctor. Yo le voy a avisar de todos modos. Listo, ya están. Ok, gracias, Boris. Entonces, ellos ponen que este tipo de polimerización booster de ibocerin es el secreto que está atrás de los 4 milímetros para poder fotocurar de 4 milímetros en 4 milímetros. Y ponen que tanto la lucerina como la canforoquinona se quedan atrás en la capacidad que tiene el ibocerin, que cura profundamente, logrando que en cajas de 4 milímetros nosotros podamos trabajar. Entonces, este es el rango donde trabaja el ibocerin, entre 380 y 460 nanómetros. Entonces, resinas específicas hechas para trabajar con esta lámpara. Las lámparas Valo también son hechas específicamente para este tipo de resina, y durante mucho tiempo fueron las que lideraron el mercado en esto de profundidad de curado, pero hoy en día, vamos a ver más adelante, hay otros aparatos que también fotocuran eso y más.
Entonces, resumiendo, los fotoiniciadores químicos que nosotros utilizamos son la canforoquinona, la fenilpropandiona, la lucerina y el óxido de fosfina o el bocerín. En nuestro medio yo he visto que los más comunes son la canforoquinona y el óxido de fosfina por los productos que nos distribuye Ivoclark aquí en el mercado local. Entonces, habiendo examinado esa parte de los materiales y de sus fotoiniciadores, entonces lo que necesitamos es conocer qué podemos pedir de una lámpara de fotocurado, que estas tengan esas características. Entonces, pues las más completas tienen un radiómetro, eso nos permite saber cuánto está emitiendo nuestro aparato, que sean fácilmente desinfectables, que se puedan utilizar sin cables. La mayoría de aparatos hoy en día son así, son portátiles, solo los cargamos y luego son independientes, que se les pueda adaptar diferentes guías para diferentes funciones. Eso incluye pues llegar a áreas que son más pequeñas, más adentro de la boca, en cajas, ¿verdad? Donde es difícil que baje la punta de la lámpara, si estas son de un diámetro muy grande, de 10 milímetros, 9 milímetros. Entonces se trata de que tengamos guías pequeñas también. Que la densidad de potencia permita alta polimerización y poca contracción. Eso es lo que produzca la salida de nuestros aparatos. Como estábamos hablando con anterioridad, puedan llegar a niveles de profundidad en los que nos interesa polimerizar, ¿verdad? Que la lámpara o bulbo sea reemplazable en el consultorio cuando son de este tipo los aparatos que utilizan bombillas y que emitan en el rango de luz de la resina que vamos a utilizar, que era lo que les decía antes, ¿verdad? Que necesitamos que sean compatibles las lámparas de fotocurado con la resina que nosotros utilizamos. Entonces, esto es una parte interna de un aparato halógeno de las lámparas de fotocurado. Estas fueron las iniciales, las que alrededor de 1980 empezaron en el mercado y pasaron muchísimos años con este tipo de luz para fotocurar, siempre usando luz azul. Y la luz se obtenía a través de un filtro que eliminaba todos los demás las demás colores de luz y solo dejaba que pasara la luz azul a través de esta guía de luz. Y cuando hablamos de guías de luz, pues de esto es de lo que se habla, que de preferencia sean de diámetro pequeño cuando trabajamos con cavidades para fotocurar en el interior de cavidades. ¿Ah? Es diferente cuando estamos cementando y trabajamos a través de coronas que son translúcidas o del mismo diente que es translúcido, ¿no? Y hay guías de luz que son hechas para poder diagnosticar, o sea, que pasen a través del esmalte y la dentina y podamos ver caries con ellas, ¿verdad? Entonces, todo esto, estas son partes internas de un aparato halógeno. Los aparatos halógenos los tuvimos muchos años, como les decía, y creo que hasta principios del siglo XXI, pues empezamos a utilizar ya aparatos con otra tecnología. Este es el radiómetro incorporado, pues lo que trae es una zona donde nosotros ponemos la lámpara y esa nos dice cuánto está emitiendo en una escala que tiene ahí mismo el aparato. ¿Ah? Las lámparas halógenas se clasifican en convencionales que tienen menos potencia para trabajar y las superhalógenas o de alta densidad de potencia que son las que actualmente se usan porque son las que le hacen la competencia a las lámparas LED. Las convencionales pues tenían una salida
de potencia entre 300 a 700 miliwatts por centímetro cuadrado. Con eso se cura por segmentos la mayoría de resinas y es un aparato confiable con el cual podemos trabajar, ¿verdad? Siempre que compramos aparatos de fotocurado debemos de saber cuánto es lo que emiten para que nosotros sepamos cómo los vamos a manejar. La intensidad mínima requerida era de 300 miliwatts por centímetro cuadrado y que lo deseable era que sacaran en promedio unos 500 miliwatts por centímetro cuadrado. Los focos eran menores a 75 watts para no producir demasiado calor y necesitaban de un ventilador. Esta área, la que ustedes miran aquí arriba, este es el ventilador para poder enfriar el bulbo o la lámpara, la bombilla de ese aparato halógeno. Tiene la característica más económicas que la tecnología actual. Todos los aparatos de fotocurado, yo les puse los anteojos ahí y esta pantalla porque necesitamos que ustedes los tengan para proteger la vista, porque eso sí no se ha logrado hacer con los años de desarrollo, que no dañen la retina. Los rayos del fotocurado dañan la retina, entonces debemos de protegernos los ojos y proteger a nuestro personal auxiliar, incluso al paciente. Entonces, estas pantallas también son deseables para que no tengamos que utilizar todo el tiempo los anteojos, más ahora que tenemos la suma de la mascarilla, más otra mascarilla, más los lentes protectores, más los lentes de fotocurado. Eso hace que tengamos que poder usar esto en la punta de la guía, hace que no nos tengamos que poner los lentes para proteger nuestros ojos. Las lámparas halógenas de alta densidad de potencia, pues emiten más de 700 miliwatts y llegan hasta los 1400 miliwatts, incluso hoy en día hay de 1800 miliwatts por centímetro cuadrado. La oferta es increíblemente variable dentro de nuestro mercado y muchas de las lámparas que estaban a la venta el año pasado, cuando inició la pandemia, ya no están hoy en día dentro del mercado, pero mucho es por el problema que han tenido con la importación de los aparatos, porque los barcos tienen mucho problema en cargar y en descargar y entonces se llevan mucho tiempo en llegar. Pero a diferencia de este tipo de equipo, hay mucho tipo de LED disponible en los depósitos dentales. Estas hacen uso de bombillos más potentes, puntas de menor diámetro, y tienen posibilidad de polimerizar a través de los tejidos, con diferentes opciones en los modos del fotocurado. Esta es una halógena de alta intensidad. Estas son las guías que les decía, pues las guías cuando son pequeñas permiten el acceso y la polimerización mejor de zonas que están distales o cajas distales en la parte más posterior de la boca, en las molares, ¿verdad? Y pues diferente tipo de diámetros de las boquillas estas de las guías, dependiendo qué es lo que estamos haciendo. Y tienen incluso puntas que son para diagnóstico, ¿verdad? Las podemos poner atrás de los dientes y ver, especialmente los anteriores, ¿verdad? Cuando hay destrucción a través de los tejidos. Este igual es un radiómetro de lo que hablábamos, que está integrado a la base de esa unidad, y hay diferentes tipos de presentación. Hay unas que son de pared, que traen para poderlas poner en pared, y otras que traen la base solo para ponerlas encima de nuestro gabinete, ¿verdad? Y nos presentan en las pantallas, pues,
qué es lo que estamos haciendo y qué es el tiempo que le hemos puesto para polimerizar. Las ventajas de las lámparas halógenas es que emiten luz blanca, su amplitud de banda es congruente con el espectro azul visible. Fueron las más utilizadas hasta el aparecimiento de los aparatos LED. La radiación es inocua para los tejidos, con excepción del daño que produce a los ojos, que era lo que les hablaba anteriormente. Más accesibles por precio en el mercado y tienen muchos años de un confiable desempeño. Además, la vida útil del foco era de 50 a 100 horas, siempre lo teníamos que controlar, y también de los filtros, porque los filtros eran los que dejaban pasar solo la luz azul, por lo que nos interesaba que siempre estuviera en buenas condiciones, porque en el momento en el que se fracturaban o se envejecían, ya no nos llegaba solo la luz azul, sino que se filtraba el resto del espectro. Y hay alámbricas e inalámbricas, ¿verdad? Sus desventajas es que requieren de un ventilador, como les señalé. El ventilador pues generalmente emite ruido. Se requiere el ventilador porque producen calor, que es este punto. Por tener la luz del espectro completo, producen radiación infrarroja y genera calor, ¿verdad? Entonces, por eso es la necesidad de un ventilador. La bombilla con vida útil limitada. El filtro determina la utilidad del aparato. En el momento en que se daña el filtro para que pase la luz azul, se termina la función del aparato. Cuanto mayor es la potencia del foco, mejor debe ser el sistema de ventilación. Es directamente proporcional a eso. Y necesita, como todas, protección ocular, difícil de desinfectar por esas áreas de ventilación en las cuales puede absorber polvo y basura del medio ambiente de la clínica, ¿verdad? La luz emitida por diodos, estas son las lámparas de diodos, y que son aparatos que derivan de efectos cuántum mecánicos. Básicamente es una tecnología en que combina el trabajo de dos semiconductores, uno de carga negativa y otro de carga positiva. Estos tienen un exceso de electrones positivos y negativos, y los positivos tienen una marcada necesidad de electrones. Entonces, cuando ambos conductores son combinados y el voltaje es ampliado, o sea, nosotros ponemos en funcionamiento el aparato, los electrones de la capa N-doped y los agujeros del P-doped son conectados. Este es un esquema de un diodo, y al pasar electricidad, el diodo genera una emisión de fotones en forma de luz azul con una onda específica. Entonces, esta es una estructura de LED de una científica, y muestra cómo los semiconductores cargados positivos y negativamente, cuando pasa a través de ellos la energía eléctrica que nosotros hacemos que llegue al poner el switch en funcionamiento, convierte esta energía en luz azul. Esa luz azul pues vino a competir y a desplazar a las lámparas halógenas, ¿verdad? Porque no necesitan de filtro. Y al no necesitar de filtro, cuando la emisión no es tan alta, o sea, no emiten mucho más allá de 1200 miliwatts por centímetro cuadrado, no se calientan mucho, ¿verdad? Entonces, con el correr de los años, han tenido una aplicación progresiva y se han difundido mucho esta tecnología dentro del trabajo de nosotros los odontólogos.
porque tienen una gran versatilidad y son mejores en cuanto a condiciones ergonómicas, o sea, la forma, el diseño es más fácil porque tienen menos componentes dentro de su equipo, ¿verdad? Este método de producir luz es mucho más eficiente al convertir la energía eléctrica en luz azul. Convierten entre el 25 y el 30% de la electricidad que ingresa en el aparato comparado con el 1 al 4% de las bombillas halógenas. Entonces, no utiliza conexión con cables, lo que las hace portátiles. No necesitan utilizar filtros. Lo que les decía es mucho más eficiente convirtiendo la energía eléctrica en luz azul. Tienen un bajo consumo de energía. Tienen baterías recargables que duran muchísimo. Y la estructura del aparato facilita que se pueda limpiar y desinfectar completamente, a diferencia de los aparatos de la generación anterior. Además tienen una larga vida de servicio, generan un limitado espectro de distribución, o sea, tienen un pico cabalmente en el tipo de resinas que utilizan la canforoquinona como iniciador. Tienen mejor poder de polimerización, lo que les explicaba antes, de hasta 4 milímetros de espesor en resinas en 20 segundos o menos en algunos tipos de aparatos de fotocurado, los más recientes y más nuevos. Con lámparas que emitan más de 800 miliwatts por centímetro cuadrado o más. Son pequeñas y portátiles y tienen en general mayor duración como equipo, ¿verdad? O sea, podemos utilizarlos mucho tiempo. Lo que debemos de controlar siempre es que estén generando la potencia que funciona. Porque ese es el objetivo de que nosotros utilicemos las lámparas de fotocurado. Si no están emitiendo la cantidad de miliwatts que nosotros necesitamos para fotocurar nuestra resina, entonces no está cumpliendo con el objetivo para el cual las adquirimos, ¿verdad? Entonces debemos de vigilar que las puntas, las guías siempre estén limpias y despejadas para que la cantidad de luz que sale sea la que necesitamos para polimerizar el mayor porcentaje posible de la resina que estamos trabajando. Las LED también tienen desventajas, digamos, si son de emisión de más miliwatts, más de 1000 miliwatts por centímetro cuadrado, producen calor. Y esto entonces ya hace que necesiten ventiladores. Y lo van a ver en unos aparatos que les enseño más adelante, donde tienen también ventiladores por el fuerte sobrecalentamiento que lleva el aparato al estar trabajando bastante tiempo. Aunque la ventaja es que conforme sube el wattaje de estas que estamos utilizando en estas lámparas, disminuye el tiempo. Tienen un limitado espectro de polimerización y ese es lo que les decía, en 468, 470 nanómetros es donde está su pico de mayor activación. Y sus desventajas, pues que el costo es superior. Más los aparatos nuevos cada vez tienen mejoras y su costo es más alto. Ahora, eso es terminando con la LED. Y debemos de revisar también las lámparas de arco de plasma. En nuestro medio no conseguimos lámparas de arco de plasma ni láser. O sea, tienen la desventaja de que son muy caras y que su forma de trabajo no ha sido tan espectacular la forma en cómo se ha llegado a conocer como las lámparas de diodos. Entonces, también utilizan 2 electrodos de tungsteno
que generan una intensidad de luz mayor con un fotocurado más rápido y profundo. Y esa forma de arco entre los dos electrodos es el que le da el nombre de arco de plasma. Tiene la desventaja de que su longitud de onda es muy reducida y no funciona con muchas de las resinas del mercado. Su potencia de luz oscila entre 1400 y 2700 miliwatts por centímetro cuadrado. Eso los hace que generen mucho calor también. Entonces, aquí en el mercado no las tenemos. Yo nunca he usado una de estas, solo he leído comentarios al respecto. Esa es una Sapphire Plus que se utiliza para fotocurado de resinas y tienen distribución en Estados Unidos, ¿verdad? Son hechas en Estados Unidos. Y esta Cold Plasma también, y traen específicamente para lograr trabajar en áreas que nosotros necesitamos alta intensidad. Eso es como cementación, ¿verdad? Y que no tengamos el problema de que vayamos a dañar eh, los tejidos de alrededor del diente ni la misma pulpa. Entonces, como que se indican más para polimerización a través del cemento de coronas, en donde está la polimerización alejada de los tejidos del diente. La luz láser generalmente vienen de un láser de argón. Tienen alta concentración de energía en una pequeña área. Es una de sus mayores ventajas, ¿verdad? No saca rayos desperdigados, sino que la mayoría están en zonas donde nosotros podemos fijar el área que queremos polimerizar y donde queremos que caiga su función sobre el diente. Su costo de tecnología es muy alto y yo creo que por eso mismo no la traen nuestros comerciantes aquí a Guatemala. Alcanzan hasta 30,000 miliwatts por centímetro cuadrado. Entonces, el uso que se ha generalizado es de que el láser aquí se utiliza más para fines de periodoncia, para cortar tejidos, porque cauteriza de una vez el tejido que se corta, y estos aparatos no son tan onerosos como los de polimerización, que de todos modos no tienen, pues aquí no tenemos el tipo de lámparas que utilizaríamos para polimerizar resinas, cementos, el uso que le damos como odontólogos generales. Este láser Monet, fíjense que en 3 segundos de fotocurado llega a 5 a 8 milímetros de profundidad. Y tampoco la traen acá, pero pues debemos de conocer que las hay, y en el momento en que viajemos y queramos comprarlas afuera, eso es posible porque se pueden adquirir. Estas están en las páginas de catálogos en Estados Unidos. Las luces que se usan en las salas de operaciones son láser, ¿no? O sea, son luces frías, pero usan muchas cabezas de láser para tener una excelente visión. Todo esto que hemos visto con anterioridad se marcó como por generaciones, pero hoy en día las lámparas LED más nuevas que están en el mercado tienen unas características ya diferentes. Se cargan en periodos muy cortos. Las lámparas no tienen efecto memoria cuando las cargamos, o sea, ya no sucede aquello que nos decían, especialmente con los teléfonos celulares, que no debíamos de empezarlos a cargar cuando no se había gastado totalmente la carga anterior. Esto ya no funciona en estos aparatos. Esa es una Blue Face, la que aparece ahí, y tienen esas ventajas, las
baterías se pueden cargar más de 500 veces sin que les produzcan daño y no tengamos necesidad de cambiarlas. Y las baterías son más pequeñas. Entonces es importante, usan baterías de ion litio o de polímero de litio, y que cuando nosotros adquiramos los equipos debemos de tratar de comprar lo más nuevo, lo más reciente, para que obtengamos las mayores ventajas, ¿verdad? Esto obviamente va unido al precio, pero vamos a ver eso más adelante, qué es lo que tenemos a disposición en el mercado. La profundidad de polimerización, hay bastantes situaciones que aplican cuando la manejamos bien o no la manejamos bien. La estabilidad del color de la restauración va a mantenerse si nosotros polimerizamos adecuadamente las resinas que estamos trabajando. La capacidad de polimerizar y la profundidad depende de la translucidez del material. O sea, mientras usemos resinas más oscuras, vamos a necesitar más tiempo, segundos, para que la potencia del aparato llegue hasta la capa más profunda de las resinas. Las resinas, si son A4, si son B3, son colores oscuros, vamos a necesitar más tiempo para poderlas polimerizar completamente, estar seguros de que estamos dejando una restauración que va a funcionar mucho tiempo. La potencia de emisión de la luz de fotocurado, pues de esto depende la polimerización en su profundidad, ¿verdad? Entonces necesitamos aparatos que sean potentes para que lleguen a las capas más profundas, especialmente de este tipo de resinas nuevas, de este tipo de resinas bulk, que fueron diseñadas para eso, ¿verdad? Entonces, debemos de saber qué pasa cuando nosotros no polimerizamos suficientemente la resina. En estas se reduce la dureza y su resistencia al desgaste. Eso es directamente proporcional, ¿verdad? La resistencia al desgaste, especialmente cuando estamos restaurando molares, va a bajar si nosotros no le dimos el suficiente tiempo a la luz con la que estamos polimerizando, ¿verdad? Entonces vamos asimismo a tener una unión débil a la superficie del tejido dentario. La unión débil, ¿qué nos significa? Nos significa que poco a poco podemos ir perdiendo partículas en los márgenes de las restauraciones que estamos construyendo. Entonces, al tener márgenes débiles, se reduce la estabilidad del color porque empiezan a ser permeables y empieza a variar el color y va a cambiar el color inicial, que si era un A2, A3, nosotros vamos a ver que se empiezan a poner grisáceos los márgenes porque la polimerización fue inadecuada e incompleta, ¿no? Entonces, en los cementos, cuando estamos cementando coronas, igual todos los márgenes de las áreas o de las incrustaciones en donde vamos a tener márgenes que son visibles, especialmente las incrustaciones de las premolares superiores, áreas donde se miran mucho. Entonces, debemos de estar polimerizando a profundidad, porque esto reduce la estabilidad del color, y lo peor es que los sistemas no logran una unión adecuada, y entonces se desprenden. En el caso de las incrustaciones, se desprenden porque estas llevan mucho trabajo de oclusión, y la fuerza de la boca, más de 400 libras por pulgada cuadrada, hace que se salgan las incrustaciones del área donde cementamos, porque no obtuvimos una
Creo que al doctor Torres se le cayó su señal. Ahorita lo vamos a volver a activar. ¿Aló? Se cayó la luz. Ah, bueno, sí, porque cabal estaba diciendo a los estudiantes que entonces, vamos a dar un par de minutos porque el doctor Torres tiene el inconveniente ahorita que se fue la electricidad, no se fue ni siquiera el internet, fue la electricidad, entonces estamos esperando que regrese pronto ahora. Entonces, demos 5 minutos. Eh,
Ya, Boris. Listo, doctor, nítido, nítido. Entonces, ahorita entro. Ok, disculpen la interrupción, pero esta es la empresa eléctrica de Guatemala, es nuestro peor enemigo. Entonces estábamos, aunque que al reducirse la estabilidad del color, pues tenemos problemas severos, ¿verdad? Porque lo que dura una restauración y lo que nosotros ofrecemos a nuestros pacientes no se cumple cuando el fotocurado ha sido insuficiente o deficiente. Entonces, la estabilidad del color es de lo primero que se pierde. Y luego la adhesión falla y las coronas o incrustaciones o resinas en bloque, resinas directas se desprenden, ¿verdad? Esto hace que quedemos mal con el paciente y tengamos que responder, porque la cuestión es que ellos dicen que si nuestros trabajos tienen garantía, porque los pacientes así son, ¿verdad? Y obviamente, si nosotros cobramos bien los trabajos que hacemos, debemos de responder por ellos. El aumento de la citotoxicidad, pues es parte de todo, porque el paciente se empieza a tragar todo esto que se va desprendiendo de las restauraciones, ya sea cementadas o directas, y eso es tóxico, ¿verdad? Y va a haber sensibilidad conforme la filtración en los dientes se vuelva mayor y se vuelva más profunda, ¿verdad? Más cerca del tejido pulpar. Entonces hay sensibilidad. Riesgos de caries secundarias. En todas las filtraciones tenemos ese riesgo de que se produzcan caries en el tejido más próximo a donde cementamos o a donde colocamos las restauraciones directas y se está produciendo la filtración. Y riesgo de fracturas parciales o totales de las restauraciones, como les decía, o la pérdida de las coronas, ¿verdad? Se desprenden y eso es muy incómodo explicárselo al paciente. Ahora veamos. Las zonas aquí mostradas es una caja proximal, ¿verdad? Entonces, en estas cajas es donde más fácilmente se produce polimerización incompleta. Y por eso es que cuando ustedes aprenden a polimerizar en las clases, nosotros les mostramos que la mejor forma de hacerlo es como que estuviéramos formando triángulos, ¿verdad? En base a dos paredes y polimerizar, dos paredes y polimerizar, y luego ir subiendo ya conforme los segmentos nos los permite la resina. Ahora, ligado a todo esto, debemos de estar seguros de saber qué tipo de resina estamos utilizando, qué tipos de cementos estamos utilizando, qué tipo de adhesión estamos utilizando y que cumplamos con todos los protocolos que han sido diseñados para que nosotros tengamos éxito en las restauraciones que ponemos. Entonces, no saltarnos pasos, cumplir con los tiempos, utilizar, pues, si tienen imprimador y si tienen adhesivo, el ácido grabador, todos darle los tiempos adecuados, no excedernos y no limitarlos tampoco, para que logremos una adhesión completa y exitosa. Ahora, cuando pasamos a
a que de lo que hemos estado hablando, un aparato de fotocurado, ¿qué intensidad de luz necesito? Pues qué es lo que hay en oferta y cuánto nosotros tenemos disponibles para invertir en un aparato de fotocurado, ¿verdad? Eso nos responde qué necesitamos, ¿verdad? Si nosotros tenemos pues, 5,000 quetzales para comprar un aparato, entonces podemos buscar bien y vamos a encontrar mucho en oferta que nos va a poder complacer para tener una práctica adecuada. Y si no tenemos mucho dinero, pues nos vamos a ir por los aparatos que son los mejores a menor precio. Entonces debemos de hacer un muestreo dentro de lo que nos ofrece el mercado para adquirir lo mejor dentro de lo que tenga el precio más cómodo. ¿Qué intensidad de luz necesito? Pues yo les decía antes que lo básico era pedir que tuvieran el poder de polimerizar 500 miliwatts por centímetro cuadrado. Es que esa salida nos polimeriza básicamente segmentos de 1.5 a 2 milímetros de resina y lo vamos a ir haciendo las resinas por fases, así por segmentos, y vamos a poder tener un trabajo al final exitoso. Entonces, eso nos va a determinar qué rango de emisión de espectro necesitamos para los materiales que usamos en la clínica, ¿va? Ahora, si queremos usar resinas bulk y queremos hacer clases 2 de 4 milímetros, 5 milímetros, con un solo disparo de fotocurado, entonces necesitamos los materiales bulk y necesitamos aparatos que nos fotocuren más de 4 o 5 milímetros en una sola emisión. Entonces, de eso debemos de adquirir, ¿verdad? Eso es lo que vamos a elegir. ¿Qué periodo de exposición debemos de usar? Pues debemos de saber que en base a la resina que estamos usando, así tiene que ser el material. El material nos manda la necesidad de emisión de luz, ¿verdad? Entonces siempre debemos de leer lo que traen los materiales que compramos. Todas esas instrucciones que trae cada jeringa o cada cemento, las debemos de leer y las debemos de conocer para cumplir con ellas. Si nosotros nos saltamos ese paso, podemos estar fallando en muchas cosas. Entonces, debemos de saber qué estamos comprando para que tengamos el aparato adecuado para fotocurar los cementos y para tener el más alto porcentaje de polimerización posible con el material que compramos y el aparato que tenemos para fotocurar. ¿Cuál es el criterio de calidad más importante cuando compre una lámpara? Eso es saber que la restauración que vamos a hacer, ese es el criterio que debemos de usar. Vamos a estar seguros de que no va a fracasar. Y para eso tenemos que tener un aparato que llegue y polimerice el material que tenemos y que estamos utilizando, ¿verdad? Entonces nos tenemos que poner de acuerdo con nuestro proveedor de materiales, qué es lo que nos está vendiendo y que esto sea compatible con la lámpara que le compramos, ¿verdad? El aparato fotocurado que compramos. Entonces, déjenme decirles que lo que nosotros les enseñamos en los laboratorios de la facultad, que es usar el dique, esto ayuda mucho al trabajo que nosotros tenemos al final, ¿verdad? El dique hace que nosotros tengamos trabajo limpio y que sepamos dónde estamos trabajando y que los tejidos gingivales se queden abajo y que las áreas donde terminamos cerca de cervical, pues que estén secas y que logremos la máxima adhesión, ¿verdad? Entonces, debemos de cumplir todos estos aspectos al elegir una lámpara de fotocurado para tener éxito al final. No es algo aislado, sino que son varias variables las que tenemos que manejar para que esto se traduzca en éxito, ¿verdad? Que es lo que todos deseamos, para que nuestros pacientes estén satisfechos con el trabajo que hacemos. Entonces, a través de la historia, pues esas son las lámparas iniciales de fotocurado. Eran
esta área negra que es la lámpara, pues es situada sobre la base y esta base estaba conectada y cuando la luz se apagaba, esta luz roja, es que ya estaba cargado el equipo. Estas eran un poco más sofisticadas, tenían una luz aquí que nos mostraba si ya estaba suficientemente cargada, se apagaba esa y aquí encendía una luz verde que iba a estar funcionando todo el tiempo que estuviéramos emitiendo adecuadamente y no se hubiera descargado la lámpara. Luego pasamos a estas que ya tienen una forma de pistola y que su base para cargar era esta, ¿no? O sea que aquí mismo nosotros la colocábamos y se cargaba y tenía unas áreas de luces y unas pantallas donde nos iban mostrando que ya estaban listas para trabajar. Esa Blueface es de hace alrededor de unos 10 años y ya eran de lo más avanzado y lujoso, eran los Rolls Royce de las lámparas. Hace 10 años, la 16A, y muy, muy buen equipo. Aquí nos aparecían toda la información que necesitábamos según lo que estuviéramos trabajando, los tiempos, la intensidad y el tipo que queríamos trabajar, si era en rampa, que es que la luz empieza desde muy bajo, empieza en 300 miliwatts y va aumentando conforme nosotros estamos polimerizando. Entonces depende de dónde le estemos utilizando y qué es lo que estemos haciendo para escoger un programa que utilizáramos o un programa fijo que nos marcaba cada 10 segundos con un bip que estaba funcionando. Esta es la Blueface actual, es una Blueface N. La que está atrás también es Blueface, pero tiene una base distinta y no tiene este mango para tomarla. Esta vale 8,700 quetzales y tiene las pantallas aquí igual arriba, donde nos dan la información de qué es lo que estamos haciendo. Son LEDs para cualquier uso, como lo trae aquí descrito. Y aquí trae el tiempo, trae cuando nosotros queremos que inicie o si queremos cambiar el programa que estamos utilizando para la profundidad que queremos polimerizar. Esa también es Blueface. Es un poco más barata, 8,260. La otra tenía 8,700, ¿verdad? Es de Enteco también, del mismo depósito. Y la diferencia es que se monta en la base para cargar. Esta otra tiene la ventaja de que al desmontarla de aquí, y en el caso que se nos terminen las baterías, porque el deceso no debe pasar porque tiene una larga capacidad de carga, pero cuando pasa se puede sacar de la base la batería y tiene un cordón, entonces lo conectamos directo a un enchufe de electricidad y nunca nos quedamos sin lámpara de polimerización, ¿verdad? Esta otra, estas Elipar las venden tanto Fosa como del Teco y son muy buenos. Yo tengo una de estas, son excelentes, tienen un fotocurado para profundo y tienen una capacidad de emisión hasta 1,600 miliwatts. Tienen diferentes programas y aquí nos avisa desde que está cargando hasta que ya está totalmente cargada y qué es lo que estamos haciendo con ella. Entonces escogemos programas para trabajar con ella, si queremos rampas, si queremos que sea intermitente cuando emite la luz o si le ponemos un tiempo dado específico. 6,817 en Denteco y 6,398 Insigo en Infosa. Ese es un precio rebajado para estudiantes. Oye, estos precios son para ustedes. Yo lo averigüé y todos los que me dieron son para estudiante, no son para profesional. O sea, son más bajos que lo que normalmente los venden. Esa creo que cuestan 8,000 normalmente.
Cuando se van descargando, enciende esta luz roja para que sepamos que le está bajando la carga y que va a necesitar que la volvamos a montar en el cargador al terminar de usarla. La Coltolux, esta es de la importadora Hill de Coltene. Es muy buena también, esa la he usado yo. Inicialmente empecé con esas, son excelentes aparatos. Tienen una emisión hasta 1300, 1200 miliwatts, creo que es. Y el precio ahora está en oferta, 2700. Normalmente cuestan 3600 quetzales. El año pasado costaban 3500. Les aumentaron, pero en esta época están para favorecerlos a casi 1000 quetzales menos. Este es de importadora Gil. No tiene más variables que lo que ustedes ven ahí. Tienen una luz que esta luz avisa cuando está cargada, está verde, y cuando empieza a titilar es que se está descargando y que van a necesitar montarla en el cargador. El cargador es vertical y tiene la característica de que la luz, mientras está cargando, está roja. Cuando alcanza el tiempo suficiente ya de cargado, entonces esta se pone verde y ya la podemos separar de la base y la utilizamos independiente, ¿verdad? La LED H es de Woodpecker, es igual que esta LED Max. Estas son de Enteco y hay desde 600, 700 quetzales, creo, la básica. Y a esta LED Max que cuesta 1500 y tiene más funciones que la otra LED H. Estos datos son de este mes, ¿eh? O sea, el precio es el que está actual. La LED F, esta es Woodpecker también, es inalámbrica y cuesta 1400 quetzales. Ese es el precio de Enteco. Tiene radiómetro y emite desde 600 miliwatts hasta 1500 o 1600 miliwatts. Si ustedes la ven, es una copia de esta Blueface. Tiene las mismas características, pero el precio son casi 6000 quetzales menos, ¿verdad? Entonces, aquí tienen la marca donde dice cuando está cargada y lista. Cuando está cargando y cuando ya está lista, cambia la luz. Tiene un radiómetro y aquí escogemos cuál es la emisión que queremos usar, cuánto va a emitir cuando estamos fotocurando. Estas también son de Enteco. Esta Curing Pen de Hi-Fi son chinas. Esta, al parecer, de los vendedores de Infosa, es lo mejor que han traído últimamente. Las fotos están malas, pero no me enviaron buenas fotos. Tienen este Curing Pen, su tamaño es como de una pluma, ¿va? Pues de ahí su nombre. Tiene este precio especial ahora de 1612 y tiene, yo les quería decir cuánto era el precio normal, son 2150, pero ahora están a 1612. Tiene precio especial, un 25% de descuento. Y tiene unas características buenísimas, porque este tipo de lámpara trae 4 LEDs. Eso es lo que ejemplifica esto en la cabeza. Tiene 3 normales y uno
uno que es como lila, como morado para detector de caries. Tiene, además de eso, la emisión varía desde para lo que necesitemos, ¿verdad? La cabeza tiene 10 milímetros de diámetro y empiezan en 1000 miliwatts y cubre hasta 1600 miliwatts. Según los dueños de Infosa, esto es lo mejor que han traído en mucho tiempo, aparte de las de 3M, que fueron las que les mostré antes, ¿verdad? Que son también los Mercedes-Benz de las lámparas, las Elipar, pero que estas al precio que están, tienen un espectro muy bueno de trabajo y tienen una profundidad excelente para alcanzar hasta, les voy a decir hasta cuánto tenía de profundidad. Duran hasta 10 milímetros de profundidad. Excelente, ¿no? Para ese precio. Entonces, yo creo que hay bastante en el mercado donde elegir, y aparte de eso, todos traen las chinas, esas que dicen LED H, o que son de colores azul, rojo, verde, que empiezan entre 600 y 700 quetzales, que nos sacan de apuros, ¿verdad? O sea, para trabajar y aprender, nos sacan de apuros y tienen buena capacidad para fotocurar. Lo que tenemos que hacer es ponerlas en un radiómetro y estar seguros de cuánto estamos trabajando para poder trabajar en la clínica, ¿verdad? Que es lo que ya les va a tocar a ustedes. Esperamos que no sea un futuro muy lejano, sino que sea en unos meses, y que puedan usar sus lámparas, no importando cuáles sean, pero que ustedes sepan qué es lo que están haciendo y qué capacidad tiene cada aparato que tiene, ¿verdad? Esa foto pues muestra lo que produce una luz halógena, que es esa Densify, lo que produce una LED, la luz azul de una vez, y lo que produce una luz de plasma, que es blanca, ¿verdad? También necesita de filtros. La necesidad de los radiómetros es ingente, ¿verdad? Si no la tienen los aparatos, pues entonces compremos. Si no, prestémoslo. Los depósitos dentales tienen radiómetros para convencionales, halógenas y para LED. Entonces la debemos de probar para estar seguros de qué es lo que estamos usando y qué podemos esperar de nuestra lámpara. Esta es otra lámpara que tiene en la base otro radiómetro. Miren, solo son las luces las que funcionan, diferendo si es la de la izquierda es que está descargada, la centro está medio cargada y la verde es que está totalmente cargada. Y estos, pues los radiómetros son igual que las marcas de las lámparas o esas Shermac, como las siliconas y los materiales de impresión que utilizamos. Este otro es para LED. Y nos está marcando que esa lámpara pues tiene 500 miliwatts de salida. El Optilux. Estos son los de las Blueface. Ahí tienen el radiómetro. Y pues ustedes pueden ya, sabiendo y teniendo la curiosidad, investigar. Hay mucho en la red, mucho en internet. Ustedes solo deben de buscar en dónde. Ivo Clark tiene muy buenos artículos donde ellos han tenido experimentación para los materiales que sacan, y nosotros podemos aprovechar y leer de esto para
para completar nuestra formación, ¿no? Ya con esto hay ISO para para las lámparas, tanto las LED como las halógenas, y que definen qué es lo que tienen que traerme, y estos los actualizan, ¿verdad? Esos dicen 2007, 2004, pero la ISO International tiene una estandarización anual, entonces es solo de buscar para que les dé lo básico de qué tiene que tener una lámpara que nos funcione, ¿verdad? Y que nos saque el trabajo y que nosotros estemos seguros de lo que estamos haciendo. Esa es la diferencia que yo utilizo para darles lo que hoy hablé, y creo que es valioso que ustedes busquen en la biblioteca. Las revistas son muchas veces lo que más nuevo nos traen de lo que podemos encontrar en el mercado mundial, y mucho también de cómo debemos de trabajar la luz visible, la luz LED, los otros tipos de unidades de fotocurado. Entonces, muchas gracias por su atención. Creo que con eso terminamos, y les pido encarecidamente que ustedes se peguen a estos conocimientos que tenemos para que tengan éxito en el trabajo que estamos haciendo. Ustedes tienen por delante mucho tiempo para aprender, todavía tenemos todo el próximo año, se reciben más resinas, ahí se reciben las incrustaciones y hacemos las incrustaciones, ¿verdad? Entonces es importante que lo manejemos adecuadamente para que sepamos qué estamos haciendo para no fracasar en nuestro trabajo. Bueno, así que no sé si tienen preguntas, Boris. Y Por lo menos muchas gracias por su atención. Aquí en el chat no hay ninguna pregunta ahorita, doctor. Entonces, pues ahí estamos a las órdenes, los laboratorios también. Yo creo que solo tengo con la sección B, no con ustedes, pero qué gusto haberlos tenido hoy, y ya vamos a tener más tiempo esperemos que esta pandemia nos deje ya trabajar más normalmente en el futuro, y que podamos ayudarles en lo que necesiten, tanto en el laboratorio como en la clínica más adelante. Tengan una feliz tarde.